Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Esto es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un lugar para reflexionar sobre el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo ahora con la reclusión de muchas personas que hemos tenido el privilegio de poder seguir trabajando o poder seguir estudiando desde casa, pues la violencia digital se ha exacerbado y se ha puesto sobre todo sobre la mesa la conversación sobre cómo luchar, cómo eliminarla, cómo entenderla. De acuerdo con la colectiva Luchadoras, la violencia digital son los actos de violencia cometidos, instigados o agravados en parte o totalmente por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las conocidas como TIC. Plataformas de redes sociales y correo electrónico. Causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y pueden conducir a formas de violencia sexual y física. El módulo sobre ciberacoso del Censo 2020 del INEGI reveló que el 21% de la población usuaria de Internet declaró haber vivido entre octubre de 2019 y noviembre del 2020 alguna situación de acoso cibernético. En mayor medida, las mujeres, con el 22.5% que los hombres, en el 19.3% que se ubican. Organizaciones de la sociedad civil, mediante diversas investigaciones, han generado datos relevantes que permiten comprender la dimensión y características particulares de la violencia digital. Las mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años, son las más vulnerables en los espacios digitales. El 40% de las agresiones son cometidas por personas conocidas por las sobrevivientes y el 30% por desconocidas. Hay tres perfiles principales de mujeres que viven esta forma de violencia. Mujeres que viven una relación íntima de violencia, mujeres profesionales con perfil público que participan en espacios de comunicación, como periodistas, activistas, artistas, y mujeres sobrevivientes de violencia física o sexual. Cada minuto, 5 adolescentes y jóvenes son víctimas de la violencia digital. Algunos factores que propician la violencia digital son el desconocimiento sobre el tema, no identificar mecanismos para su atención, haber sido víctima de violencia de género, falta de redes de apoyo sólidas, condiciones de vulnerabilidad que se interseccionan como la condición económica, la tonalidad de piel o las discapacidades, la impunidad en torno a este tipo de violencia que desincentiva la denuncia y la falta de alfabetización digital. El informe Violencia Digital contra las Mujeres en la Ciudad de México de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad, al que contribuyeron las tres organizaciones y las tres invitadas que tenemos este día de hoy, señala que las violencias contra las mujeres son en el espacio digital, por supuesto, son una reproducción de la violencia de género offline, que igual tiene afectaciones materiales en la vida de las víctimas. Y bueno, pues para platicar sobre este importante tema, nos acompañan Elizabeth Avendaño, abogada del programa de Internet feminista en Luchadoras, Grecia Macías, abogada de Red 3D, y Carmen Alcázar, directora de Wikimedia México. Les agradezco muchísimo a las tres que nos acompañen en el programa del día de hoy, porque pues justo, ¿no? Hablar sobre la violencia digital es urgente y no solamente de cara a la pandemia, ya desde antes, ¿no? Tenemos jóvenes, tenemos adolescentes, tenemos niños, niñas, niñas que ya están dentro de las redes sociales y necesitamos que exista una educación muy importante en torno a este tema. Entonces, pues a partir de esta información, desde las organizaciones que ustedes participan, me gustaría, Elizabeth, preguntarte, ¿qué podrían decirnos sobre la importancia de hablar de violencia digital? ¿Y cuáles son las preocupaciones que Luchadoras tiene en torno a esta desde su espacio? Gracias. Pues primero que nada, siempre mencionar que lo digital es real y nombrar las violencias que vivimos en las plataformas y tecnologías es necesario. Desde Luchadoras creamos una tipología de 13 formas de violencia que pues en este año vamos a realizar la actualización, ya que debemos saber que la violencia se traslada a los nuevos espacios digitales, ¿no? La violencia migra de un espacio a otro
y es necesario nombrar la resistencia que ejercen las mujeres en esos espacios. Reconocer la lucha es fundamental para visibilizar, crear herramientas, redes de apoyo y también para exigir los derechos, ¿no? que como mujeres en los espacios digitales necesitamos y son nuestros. También para exigir la seguridad y la prevención. O sea, la importancia de nombrarla es que podemos exigir los derechos que nos corresponden. Y creo que desde Luchadoras identificamos como algunas problemáticas y preocupaciones, pues justo el acceso a la justicia para las sobrevivientes de violencia digital, ¿no? En términos de investigación, tanto como de justicia restaurativa y reparación integral del daño, y qué tan efectivas para las que han alcanzado algún tipo de finalización de su proceso han sido para ellas. ¿Qué pasa con con esas sentencias o con esos términos? Y también sobre cuidados jurídicos y la reparación, pues más allá de algo jurídico, porque también merecen una atención integral, ¿no? Psicológica, emocional, y también pensar un poco más allá del punitivismo de todo esto. También nos preocupa la transformación y migración de la violencia a otras plataformas que ahorita están en auge, ¿no? O otros espacios digitales, por ejemplo, TikTok, ¿no? Que también es una plataforma muy nueva y que también se están presentando formas de violencia, ¿no? También en Instagram, o sea, estas nuevas formas de violencia, de crear perfiles falsos. Entonces, esas son como las preocupaciones que tenemos desde Luchadoras. Muchas gracias, Elizabeth. Y algo que decías me parece muy importante, ¿no? La violencia digital es real, porque a veces se piensa que no afecta o que no tiene efectos reales en las vidas de las personas y concretamente de las mujeres, que es la realidad que nos interesa destacar. Me paso contigo, Carmen. Sobre todo me interesa tu perspectiva, pues como directora de Wikimedia, ¿cómo lo ven? Y sobre todo, bueno, ¿qué reflejos pueden ustedes encontrar desde ese espacio? Gracias, Geraldina. Pues sí, como decía Elizabeth, partimos, creo que todas las mujeres que hemos sufrido violencia en línea, nos cuesta mucho trabajo identificarla como tal, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo entender que es real. Y esto hace que desestimemos nosotras mismas y pues a nuestro alrededor también se desestima, ¿no? Como que la gente piensa, ay, bueno, pero pues es que no fue un golpe, o sea, te mandaron una foto X, ¿no? O te contestaron un tweet, o hicieron una cuenta falsa con tus datos, pero pues no te está lastimando físicamente. Y a partir de eso, yo creo que se abre así como la caja de Pandora, de pues que no se denuncia, que no hay un seguimiento, que no hay parámetros reales para, no sé, pues sí, justamente darle continuidad a las denuncias, que al contrario recibes más burlas, pues sí, no recibes un apoyo que tal vez es un poco distinto cuando hay violencia offline. Y bueno, pues desde Wikimedia México, que no somos una red social, pero somos una plataforma que nos encontramos en Internet, específicamente nuestro proyecto pues como más llamativo, que es Wikipedia, también sufrimos las mujeres que editamos Wikipedia violencia en línea. Y lo que tiene como resultado es la poca participación de las mismas mujeres editando la principal referencia que hay en Internet. Por eso es que a nosotras desde hace algunos años hemos incorporado estos temas y la visibilización de esta brecha de género en Wikipedia, porque pues está faltando la opinión de la mitad de la población. Y no nada más me refiero a Wikipedia en español, me refiero a todas las Wikipedias que hay en el mundo, a las 300 Wikipedias, porque podemos pensar que la violencia pues nos detiene un momento y a lo mejor nos paraliza, pero tiene otro tipo de repercusiones en cuanto a la generación de contenido, no nada más en Wikipedia, ahí sí es en Internet en general. Hasta ahí la dejo. Muchas gracias, Carmen. Qué importante, ¿no? Porque de repente, claro, esta violencia que se reproduce por ser mundos, digamos, en donde a lo mejor no se toma en consideración el género, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece también un punto a destacar. Me voy contigo, Grecia. ¿Cómo lo ven ustedes desde, dime si lo dije bien, R3D o Red 3? Ahorita nos dices bien, por favor, discúlpame, por favor, que si no lo digo bien. Adelante.
SR3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Muchas gracias por la invitación, Geraldina. Justo coincido con lo que han mencionado mis compañeras anteriormente, en especial en el hecho de que este tipo de violencias trasciende, o sea, no necesariamente, obviamente se sienten en el cuerpo, ya, por ejemplo, por las afectaciones emocionales que existen detrás de una agresión en línea o demás, o a veces cuando difunden tu imagen, un contenido sexual sin tu consentimiento, obviamente tiene que ver el cuerpo, pero no se nota de la misma manera que como una violación o un golpe o demás, ¿no? Pero eso, como todas han mencionado, no implica que no deja de ser grave, en especial por como los efectos que tiene, como estaba mencionando Carmen. Pues al final, Internet y todas las herramientas que hay de tecnología de información y comunicación son un espacio donde se ocupan, ¿no? Y como es un espacio social, es un espacio material, a mí no me gusta como que digan como piensen de estas herramientas como una dimensión alternativa, porque tan no es dimensión alternativa que estamos hablando aquí nosotras en esa plataforma, ¿no? Entonces, como es un espacio que sí ocupa una cierta materialidad, evidentemente se replican las mismas situaciones de poder, los mismos estigmas discriminatorios que pasan en la vida no dentro de estas tecnologías, ¿no? Sigue habiendo las mismas opresiones de género, sigue habiendo las mismas opresiones a una infinidad de grupos vulnerables, porque precisamente vienes detrás de una decisión, un acto de poder, ¿no? No quiero que estas personas ocupen espacios, no quiero que estas mujeres se sientan empoderadas, y como bien mencionaba Carmen, pues al fin esto lo que termina es que una como mujer o como persona no binaria o como persona de alguno que pertenece a estos grupos vulnerables, pues tiene un efecto inhibitorio de ocupar estos espacios donde al final nos termina afectando a todas y a todos y a todes, porque precisamente todos nos nutrimos de los conocimientos y la comunidad que se genera en línea, ¿no? Entonces, realmente como que siempre que hablo de esto me gusta verlo desde un punto de vista mucho más holístico, no necesariamente en una conducta en específico. Por ejemplo, como ya mencionó Elizabeth, luchadoras identificaron 13, pero por ejemplo el Código Penal de la Ciudad de México solo identifica uno y está mal tipificado, pero luego hablaremos de eso otro día. O la Ley General de Acceso incluso solo identifica una de estas violencias, ¿no? Cuando hay una infinidad de violencias precisamente porque se empiezan a replicar los mismos conductas y escalas de poder, situaciones de poder que pasan en la vida real. Muchas gracias, Grecia. Oye, regreso rápido contigo porque eso de la tipificación me parece que no porque tengamos una visión punitivista, yo comparto lo que Elizabeth mencionaba hace un momento. Sin embargo, yo quisiera preguntarte si esta replicación de las violencias que se viven offline o digamos, no sé cuál sea el término correcto para hablar del mundo no digital, digamos, si se están replicando en línea o en el mundo digital, pudieran entenderse dentro de los clásicos, si me permiten la expresión, tipos penales. No sé si es una pregunta demasiado técnica, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Claro, lo podemos desmenuzar también, o sea, para que se entienda un poco más para las personas no abogadas. Exacto, sí, gracias. Evitar todo el abogañol que me he estado tratando de quitar como en mi práctica, pero bueno, como mencionas, sí, o sea, de hecho, precisamente muchas de las conductas que ya existen en códigos penales pueden entenderse que se contienen dentro de este tipo de tipologías. Por ejemplo, alguien me decía, oye, es que no hay un delito de amenazas en espacios tecnológicos, ¿no? Bueno, pero no lo necesitas porque el delito de amenaza ya lo contempla, ¿no? O incluso temas como acoso sexual ya lo contempla. O sea, como que evitar como que exista una duplicidad de delitos, porque aparte, para las personas que nos están viendo, pues justo entenderán el principio de exacta aplicación de la ley, ¿no? Entonces, básicamente es que el delito tiene que quedarte como una camisa que te queda justa, y si no te queda justa, no se puede iniciar.
evidentemente esto es hablando nada más del punto penal, que no es el único y es a lo que queremos llegar también, ¿no? Desde un punto de vista no punitivista, pues existen otras formas en las que se puede llegar a la solución que buscan las sobrevivientes de estas víctimas, ¿no? Por ejemplo, directamente, a veces simplemente ya no quiero que este contenido esté en línea, quiero que lo bajen, ¿no? Y se puede ver eso desde el punto de vista con las plataformas o un arreglo directo, demás. No necesariamente tienes que llegar al Ministerio Público y esa es una opción que se le tiene que dar a las sobrevivientes. Claro, y qué importante eso que mencionas, Grecia, respecto de, bueno, pues medidas alternativas y sobre todo, bueno, que tenemos ya otras conductas que pudieran, tipificadas que pudieran utilizarse, porque luego nos gusta legislar de más y entonces nos vemos en esos problemas y acaba esto abonando a la impunidad. Un poco sobre lo que mencionaste, por ejemplo, del tema de, por ejemplo, bajar las fotografías. Estoy pensando concretamente en lo que sucede y de repente esta visión moralista sobre el sexting, que es una forma, bueno, pues hoy día los noviazgos, las relaciones íntimas, pues suceden también a través de vías tecnológicas o de vías digitales. Y el hecho de que una chica, un chico, un chique comparta una fotografía íntima suya con quien la quiere compartir, no tendría nada de malo y el problema aquí sería que eso pudiera replicarse, pudiera utilizarse para ejercer violencia en contra de esta persona. Elizabeth, me gustaría conocer cuál es la posición de luchadoras respecto de todo esto. Sé que existen propuestas desde los feminismos de decir, o sea, a ver, o sea, está bien, tú estás haciendo, digamos, uso de tu cuerpo desde una perspectiva de autonomía, pero eso no quiere, o sea, está bien que lo hagas, nada más cuida, digamos, que haya mecanismos que impidan que quien recibió la foto o quien tenga acceso a esa foto la pueda replicar. No sé si estoy bien en la explicación, insisto, el tema de violencia digital no es un tema que yo conozca mucho, pero justo por eso me gustaría que ustedes nos expliquen todo esto y sobre todo quitar los estigmas al sexting, porque me parece que eso es terrible y abona en el control de los cuerpos, sobre todo de las mujeres y de las mujeres jóvenes. Sí, bueno, el derecho a la libertad sexual no solamente incluye espacios físicos, ¿no? Sino también los digitales. Ahora que hablamos del sexting, el sexting pues es una práctica de libertad sexual que se ejerce si bien en medios digitales, ¿no? Entonces, es cierto que pues es importante pensar en que muchas veces esta práctica se vuelve como una práctica de riesgo, cuando no debería de ser así, y esto es porque la difusión de imágenes sin consentimiento se ha vuelto como algo que las personas hacen demasiado y que justo por eso empezaron estas iniciativas de penalizarla. Desde Luchadoras siempre hemos estado a favor del placer para las mujeres, de vivir nuestra sexualidad de la manera que nosotras queramos y que nos sintamos seguras. Y pues es importante crear también herramientas para esto, ¿no? O sea, también pensar en plataformas que sean más seguras, porque obviamente si pensamos en las plataformas más usadas, Telegram, WhatsApp, Instagram o Messenger, cada una tiene diversos controles o diversas especificaciones que pueden ayudar a que estés un poco más segura, o otras que a lo mejor pueden ser como más propicias a una vulneración. Por ejemplo, si hablamos de Snapchat y Telegram, ambas, por ejemplo, Snapchat tiene este control de captura, ¿no? De que si le toman captura, te avisa. Telegram tiene un chat secreto. Entonces, ahí es donde también puedes tú como mujer o como persona ir viendo cuál es la aplicación que más adapta a tus necesidades. Y también tener como controles, ¿no? Para tus fotos o para lo que tú compartas, ¿no? El hecho de que si se ve o no se ve tu cara, de poner o no marcas de agua, o sea, para saber a quién le estás compartiendo y siempre externar, ¿no? El hecho de que tú estás compartiendo esta foto en esta confidencialidad, en esta relación que tienes, pero que esto no implica que la puedas compartir con muchísimas más personas. Claro, si es lo que quieres, ¿no? Porque también estamos con la libertad y la autonomía de las cuerpas, o sea, las mujeres pueden vivir su sexualidad, pero como tú lo decidas, ¿no? No como algo que sea por intimidación o por violencia o porque nada más se me ocurrió que hoy puedo compartir tu foto. Entonces, pues bueno, desde ahí.
Qué importante, ¿no? Y sobre todo ahorita, bueno, vamos a hacer una pausa, pero justo al regreso me gustaría ahondar un poquitito sobre esto y si tienen algún espacio, digamos, no sé si desde las páginas de las organizaciones que representan existen estos tips para que los podamos proponer a las personas que nos están viendo, porque a mí me parece tan importante que podamos eso, ¿no? Ejercer nuestra autonomía, la libertad sexual, digamos, que insisto, pues se están utilizando las vías digitales para ejercer la autonomía, para ejercer la libertad sexual y que sepamos de qué manera podemos ejercerla, ¿no? Sin ninguna visión moral ni imponer ningún control sobre los cuerpos, sino desde lo que desea cada persona. Vamos a hacer un corte, estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre violencia digital. No le cambien porque está muy interesante la conversación. Ahorita volvemos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre violencia digital. Y en el último bloque justo pues estábamos hablando sobre cómo pues el ejercicio de la autonomía también se realiza dentro de los espacios digitales. Y preguntaba yo a nuestras invitadas si desde sus plataformas existen, no sé, infografías, informes, espacios en donde quienes nos están viendo hoy puedan acceder para tener pues tips, recomendaciones respecto de cómo poder cuidar, por ejemplo, el compartir sus fotografías en los términos que cada persona desee. No sé si tú, Carmen, tuvieras alguna recomendación. Nosotras específicamente nos enfocamos en la participación de las mujeres en Wikipedia y en los proyectos Wikimedia. Entonces las recomendaciones que tenemos no tienen mucho que ver con otro tipo de violencias. Para nosotras es muy importante que las mujeres wikipedistas se sientan acompañadas, se sientan incluidas y que sepan que no están solas, que somos muchas mujeres que editamos Wikipedia, que a casi todas en algún momento de nuestra vida wikipedista nos hemos enfrentado a este tipo de violencias que van desde el acoso, desde el mansplaining, el bullying, ¿no? Ofensas, amenazas. Nosotros tenemos una investigación que realizamos el año pasado, la realizó la maestra Raquel Ramírez, que es una feminista comunicóloga, y en ella pues se arrojan varias razones por las cuales las mujeres no editamos Wikipedia. Se hicieron muchísimas entrevistas con wikipedistas nuevas, viejas, que ya llevamos más de 10 años, y pues es el común denominador, lamentablemente. Entonces, bueno, tenemos una iniciativa que surge en Wikimedia México que se llama Editatona y en ella pues vamos de la mano, editando, aprendiendo juntas, resolviendo dudas, haciendo catarsis, porque también es muy importante. Yo creo que una de las cosas que más ayuda, además de lo que cada víctima decida hacer, ¿no? Si denuncia, si no, si cierra redes o no, pero una de las cosas que al menos de manera personal y que he visto con muchas editoras de Wikipedia es hablarlo. Es decir, esto me pasó y escuchar que hay otras personas que también les pasó, que no van a desestimar tus emociones, que no van a desestimar lo que estás viviendo, sintiendo, cómo te afecta, si lo dejo, si no, y que además te impulsan, ¿no? Desde Editatona lo que hacemos mucho es decir, bueno, si pasó, tenemos estos canales, tenemos estos elementos, por ejemplo, en Wikipedia, por ilógico que parezca, pasamos 10 años sin tener reglas de convivencia. Teníamos solamente una idea que era, presumamos que todos somos buenas personas y ya, ¿no? Y desde hace 2 años aproximadamente estamos trabajando en un código de conducta. O sea, llevamos 20 años en línea y apenas lo estamos haciendo. Entonces, justamente, pues en Editatona hablamos de estos procesos que se están debatiendo en la comunidad y bueno, pues también somos una organización aliada porque aunque no sea nuestro tema en específico, pues siempre nos encanta y reconocemos y admiramos el trabajo que hacen las otras organizaciones como justamente Luchadoras, como evidentemente R3D, SocialTIC, Ciberseguras, o sea, hay muchas organizaciones, afortunadamente, que estamos trabajando en conjunto o de manera
aliada para reducir estas violencias. Y lo único que quisiera yo recomendar, que no va tan de Wikipedia, pues es justamente la revista Ciudad Defensora, que hago el comercial acá. Justamente escribimos varias organizaciones sobre la violencia en el entorno digital. Esta está disponible directamente en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y también está en línea. Entonces, por ahí vamos a compartir el enlace para que puedan descargarlo y se enteren. Y bueno, pues recomendar a las otras dos organizaciones que ya sí tienen recomendaciones muy puntuales, ¿no? En estos temas. Muchísimas gracias, Carmen. No, me parece muy importante todo lo que mencionas y justo luego sucede que en espacios donde pues nos consideramos incluyentes, aliados de la diversidad, pues pensamos que no necesitamos tener estos códigos o estos protocolos y justo, bueno, pues la violencia puede replicarse en cualquier espacio, ¿no? Y eso es muy importante decirlo y muy importante entenderlo. Y bueno, pues evidentemente la violencia digital tiene consecuencias muy graves y decíamos hace rato y ustedes mismas lo han dicho, ¿no? La violencia digital es violencia real que impacta en las vidas de las personas. De acuerdo con un estudio realizado por Chidas en línea del 2021 para identificar el impacto de la violencia digital en las adolescentes, se registró que el 68% sufrió consecuencias emocionales, el 14% cerró sus redes sociales, el 5% dejó de asistir a sus clases, el 1% incrementó su seguridad y el 4% no especificó qué tipo de consecuencia tuvo. Esto es muy importante, sobre todo porque, vuelvo a decirlo, los jóvenes están ejerciendo, digamos, su juventud, si me permiten decir una tontería tan grande, pero están teniendo relaciones de amistad, relaciones íntimas, inclusive de enemistad en las redes sociales, y no puede percibirse esto que está, digamos, fuera de ciertas reglas que tenemos en términos del respeto a las demás personas, ¿no? O sea, la violencia no está libre, digamos, no va por la carretera libre dentro del chat de compañeros del salón. No, o sea, es lo mismo que si agarran a su compañero y lo patean en el patio o en el recreo, que durante el recreo todos en el chat empiecen a violentarle de distintas formas. Y esto es algo que me parece que todavía no queda 100% claro. Me gustaría regresar contigo, Elizabeth, sobre todo cómo trabajan en este sentido respecto de, pues sí, de las consecuencias y sobre todo si ustedes perciben que las personas son conscientes de este impacto que tiene la violencia digital. Porque insisto, de repente pareciera que lo que pasa en el mundo digital no es tan grave o no tiene tantos efectos en la vida de las personas y sí que lo tiene. Si bien creemos que a partir del impulso que tuvo la Ley Olimpia, hubo una conciencia un poco más, pues digamos, más grande sobre la violencia digital y sobre todo respecto de la difusión de imágenes sin consentimiento, también es importante decir que la difusión de imágenes sin consentimiento es una forma de violencia digital, pero no es la única forma de violencia digital. O sea, existen muchísimas más formas de violencia digital, como la suplantación de identidad, el uso indebido de la información, algo que también ha pasado que es el stalkerware. Entonces, son diversas formas de violencia y si bien hay una conciencia, no hay una conciencia como más amplia, ¿no? De todas las formas de violencia. Y también que la violencia digital, como bien lo mencionabas y como lo hemos estado mencionando, trasciende a la vida física de las mujeres y de las infancias y de las juventudes y de las personas trans y de las personas no binarias. Tiene impactos emocionales, psicológicos, también hasta en el entorno, ¿no? En inseguridades y en cambios en su misma vida, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, hablando de juventudes, se difunde algo, a lo mejor una foto o algo y de repente ya hay un cambio de escuela, entonces ya ahí no solamente es como esta parte, ¿no? Sino que también trasciende en la vida física. Y creo que aún hay que crear más conciencia sobre los impactos en la vida y también sobre las otras formas de violencia digital. Elizabeth, te voy a pedir un favor muy rápido, que nos hables. Yo sé que es muy largo, pero sobre estas distintas formas de violencia. Por ejemplo, mencionaste el stalkerware o stalkerware.
no me acuerdo cómo se pronuncia, ¿qué es? Bueno, todo esto inicia por primero los programas de ubicación parental, ¿no? Que se utilizan normalmente para que tu papá o mamá pueda saber en dónde estás o qué es lo que estás haciendo desde tu celular. Estos programas se convierten en programas de vigilancia, entonces es cuando se pueden instalar en tu teléfono, o sea, una persona lo instala, son aplicaciones que normalmente están disfrazadas y la otra persona puede estar viendo completamente lo que haces, ¿no? Cuando te tomas fotos, tus chats, tu ubicación, y esto pasa muchísimo, ¿no? O sea, son programas que se venden en la Plaza de la Tecnología. Aquí en México existen en todo el mundo, y es como esta vigilancia que realizan a lo mejor entre parejas o hasta de forma de hostigamiento o acoso. Entonces eso, a grandes rasgos, es el stalkerware. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, insisto, sabemos poco sobre esto, a pesar de que pues utilizamos todas estas redes. Digo, yo las uso pues ahora para trabajar, pero pues en general para comunicarme con mi familia, con mis amigues, etcétera. Entonces, creo que hace mucha falta una educación en este sentido, y para ello pues yo les recomiendo también a quienes nos están viendo que visiten también tanto la página de luchadoras como de la red 3D, porque bueno, pues y Socialtics y las demás que han mencionado, porque justo, ¿no? Ellas tienen mucha información en sus propios webs y bueno, pues para educarnos y entender qué tipos de violencia podemos vivir, ¿no? O que podemos cometer, ¿no? Porque también pues podemos estar del otro lado. Grecia, me gustaría regresar contigo sobre qué podemos hacer para evitar estas violencias, pero sobre todo, o sea, entiendo que la visión que estamos sosteniendo en el programa, las cuatro, pues es no código penal, ¿no? O por lo menos no siempre el código penal. Mencionabas vías alternativas, ¿no? ¿Qué experiencia han tenido ustedes? ¿Han acompañado algún caso que pudieras mencionar como paradigmático en este sentido? O sea, ¿qué experiencias han tenido justo para colocar el tema de decir, bueno, es que la cárcel no es la solución, hay otras soluciones mucho mejores y que realmente hacen justicia? Adelante. Muchas gracias. Es una gran pregunta, en especial como primero qué hacer para tratar de evitarlo es conocer las formas en las que se puede ejercer este tipo de violencia. Un comercial, el reporte de luchadoras de violencia digital en México es muy bueno para justo dar como un inicio o como un primer acercamiento a este tipo de conductas. Luego, sobre, por ejemplo, otros tipos de resolución de este tipo de cosas. Primero, justo, qué bueno, quería dejar como el enfoque preventivo, porque justo creo que la mejor solución es evitar que suceda, porque pues ya una vez que estamos dentro de esas situaciones significa que algo ya salió mal, ¿no? O sea, que por eso justo no estamos tratamos de evitar hablar de derecho penal, porque el derecho penal solo nos da la solución una vez que ya algo falló en la cadena, ¿no? Y alguien que lo que queremos hacer es evitar las agresiones. Ahora, por ejemplo, sí hemos acompañado varios casos desde R3D de distintas formas de violencia, desde difusión de contenido sexual sin consentimiento hasta justo lo que también quería agregar aunado a lo que estaba diciendo Elizabeth, es que la vigilancia, ese tipo de vigilancia puede ser privada, y lamentablemente también una forma de violencia digital es la que ejerce el Estado vigilando a mujeres, a personas defensoras, a periodistas. Eso también es una forma de violencia digital que está muy presente en nuestro país y se invisibiliza mucho, ¿no? Pero bueno, retomando a medidas alternativas, cada vez que una chava sobreviviente, una persona sobreviviente de estas agresiones me dice como, oye, lo que quiero es simplemente que se baje, o oye, lo que quiero que pase es que me pida perdón, o oye, lo que quiero que pase es que solamente pues, suspendan la cuenta, o que ya no me deje de hablar, o que ya no tenga contacto con mi línea, ¿no? Entonces, realmente no hay una sola solución. O sea, el chiste es recordarle a las personas que estamos acompañando que el mejor resultado es lo que ellas necesiten para sentir reparado su daño.
por ejemplo, luego me dicen, no, pero es que no va a ser, no voy a estar mal si no meto la denuncia. Y es que no, o sea, no, nadie te obliga a hacer absolutamente nada. Lo mejor que se puede hacer es lo que tú necesites para tú estar bien y tú sentirte reparada, ¿no? Entonces, pues muchas veces solamente, por ejemplo, hubo un caso de difusión de contenido sexual de una escuela en específico en Querétaro, donde se estaba ya saliendo la carpeta de control, donde había mucho contenido tanto de menores como de mujeres ya mayores de edad. Y simplemente lo que me dijeron es como, ya sabemos quién es, lo único que queremos es que se baje esa carpeta, que se logró hablando directamente con Dropbox, que nos hicieron el favor de escucharnos rápido y también, bueno, también el favor y es su obligación, ¿no? Y ya al final, que después de que las fotos ya no estaban en línea y ya no se podían compartir ni más, me dijeron, queremos hablar con esta persona, pero no queremos hablar entre todas y queremos que estés tú ahí para explicarle como lo que pasó, ¿no? Y es como, ok, se puede hacer. Al final ya como que unas hicieron que sí, otras dijeron que ya no, pero justo como la intención de buscar otras formas de solución es con lo que me llevé, ¿no? También, por ejemplo, una chava que estaba recibiendo, que es periodista, que estaba recibiendo constantemente mensajes de distintas cuentas, simplemente me dijo como, solo ya no quiero que me contacte, y se habló con la plataforma en específico y buscaron el correo, las computadoras donde se estaban creando esas cuentas y simplemente fue como ya, un alto a la violencia, ¿no? Entonces, se puede ver desde plataformas, se puede ver desde simplemente como literal procesos colectivos, que también todos los procesos de justicia restaurativa y demás son una idea que hay que explorar y obviamente hay personas expertas que llevan mucho estudiado sobre el tema y también, por ejemplo, a veces la vía civil o incluso para solo retirar, no soy fan de este mecanismo, pero sirve, es el tema de hablarlo por derechos de autor, porque al fin y al cabo es tu imagen, entonces lamentablemente en este mundo capitalista es más fácil que te hagan caso por una agresión sexual porque es tu derecho económico y de autor que por que sea una agresión sexual. Entonces, una forma de notificar a las plataformas es que decir, oye, este contenido es mío, es de mi autoría, bájalo por favor. Y no tienes que pisar el MP en ningún momento. Si lo quieres hacer, también está muy bien. Si quieres irte por la vía civil, por daño moral, también está muy bien. Pero justo es recordarle a las personas que hay una variedad, una infinidad de opciones y que las que tienen que dictar el proceso, las que tienen la facultad de dictar el proceso son las personas sobrevivientes. Por supuesto, bueno, pues sí, evidentemente es un principio fundamental, ¿no? En los casos de violencia o con el trabajo que hacemos desde COPRED, en los casos de discriminación, poner en el caso las sobrevivientes o las víctimas en el centro y lo que ellas decidan que es lo que se tiene que hacer para reparar y hacer justicia, ¿no? Porque de repente pasa que quienes llevan el caso o quienes siguen el caso son quienes mejor saben cómo tendría que hacerse justicia y esto pues evidentemente no toma en cuenta los daños y la manera en la que la persona que ha vivido la violencia, la discriminación, la agresión pueda sentirse reparada, pueda sentirse resarcida. Vamos a hacer una pausa y me gustaría que regresáramos pues justo a hablar sobre los temas de prevención y atención. Estamos aquí en Espacio Diverso, estamos hablando sobre violencia digital, no le cambien porque todos tenemos que saber sobre este tema. Ahorita nos vemos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre violencia digital. Y bueno, ya decía yo hace un momento que es fundamental que sepamos de qué va, de qué se trata, identificarla, entenderla y bueno, pues justo evitarla, ¿no? En este último bloque, a mí me gustaría que platicáramos sobre la prevención y la atención. Ahorita, pues en el corte estábamos precisamente platicando de lo preocupante que resulta que existen espacios, sobre todo en ámbitos universitarios, de jóvenes, de las y los jóvenes, en donde pues se comparte información íntima, sobre todo fotografías,
de mujeres, como catálogos, básicamente. Y esto es gravísimo y esto es algo que pues deberían las universidades de tomar en consideración dentro de sus propias políticas internas. Entonces, me voy contigo, Grecia, porque me interesa mucho que platiques sobre este tema, porque creo que de repente en las universidades se cree que son responsables solamente de lo que sucede dentro de su campus y en realidad hay prácticas que están teniendo como base, digamos, esas relaciones interuniversitarias, pero que se están realizando, que están sucediendo en otros espacios, pero impactan al final del día nuevamente en las universidades. Entonces, por favor, Grecia. Sí, como dices, o sea, una de las conductas que más hemos documentado en los últimos años son este tipo de como carpetas que se hacen entre distintas universidades con alumnas de distintas universidades. Y cuando preguntamos a las personas que sufrieron este tipo de agresiones, como si las universidades sabían, decían que no, y como las universidades como decían, pues es que esto fue en internet, esto yo qué, ¿no? Pero incluso muchas veces nos habíamos dado cuenta que había como profesores o alumnos y demás incluidos dentro de este tipo de carpetas, ¿no? Y también revisando protocolos, muchas veces nos hemos dado cuenta que las universidades no contemplan este tipo de agresiones precisamente porque lo ven como fuera de sus espacios, cuando realmente, como bien dices, derivan de este tipo de relaciones, ¿no? O incluso también se originan por las mismas estructuras de poder, por ejemplo, de un profesor hacia sus alumnas o sus alumnos, ¿no? O también, por ejemplo, la falta de protección de los datos personales o de sus alumnas o alumnos o alumnes que terminan en, por ejemplo, que un profesor consiga el correo y esté haciendo acoso a través de este tipo de herramientas, del correo institucional, ¿no? Y al final muchas escuelas dicen como, no, pues eso está fuera y no sé qué tanto, ¿no? Y es muy importante que también tengan los mecanismos para poder acompañar y atender y prevenir este tipo de conductas, ¿no? Desde mapear, justo como ya sea como concientizar a los alumnos y al alumnado de cómo llevar a cabo como, no sé, por ejemplo, el sexting, ¿no? Cómo ejercer su sexualidad segura en línea, ¿no? O cómo evitar, o identificar que es un doxeo, ¿no? O identificar que ya es acoso en línea, ¿no? Y que las universidades tomen acciones para acompañar los procesos, no que solo sea, bueno, quedó en Twitter y ya, no, porque evidentemente no. ¿Cuántas noticias no nos hemos escuchado que se difundan en redes sociales videos de cómo personas están cometiendo violencia digital, ¿no? Entonces creo que justo como aunado a toda esta como caja de herramientas debe de también contar mecanismos institucionales como una forma de llevar este tipo de procesos y no solamente dejárselo otra vez todo al Ministerio Público. Claro, claro, sí, no, y sobre todo eso, ¿no? O sea, no, porque de repente nos ha sucedido en trabajos que hacemos desde el COPRED respecto del tema de acoso y hostigamiento sexual en las universidades, que hay espacios en donde dicen, bueno, pues es que podemos darles acompañamiento para que vayan a denunciar al Ministerio Público, ¿no? Entonces, justo, es como, no es lo que se busca. Qué bueno que haya esas opciones para quienes así lo consideren, pero no puede ser la única opción que pueden tener en el caso general, la gran mayoría mujeres, pero en general las personas que viven este tipo de violencia dentro del campus y por las vías digitales que ahora cada vez se utilizan más. Ahora en las universidades, pues los profesores tienen tu mail, tienen vías para conectarse contigo, a veces inclusive tienen chats, y eso permite a veces que tú puedas ubicar a las personas en dónde viven, por qué colonias se mueven, en dónde trabajan. Digo, la realidad es que cuando no existían estas vías o estas herramientas, pues era mucho más complicado, pero ahora resulta muy sencillo seguir a un profesor o a una alumna en Twitter, por ejemplo, ¿no? O en Instagram. Entonces, realmente, primero, por un lado, la responsabilidad de las universidades y por otro lado, la responsabilidad que tenemos que tener también nosotras de no compartir ciertos datos en esos espacios. Entonces, me gustaría regresar contigo, Elizabeth, sobre ese tema. ¿Cómo podemos pues prevenir y atender la violencia digital? O sea, se me ocurre, por ejemplo, desde el Instagram, pues no poner las placas de tu coche o la fotografía de afuera de tu casa. No sé, estoy siendo muy básica, pero como qué
¿qué medidas recomiendan o han trabajado ustedes? Yo, bueno, voy a tomar la palabra porque igual no es el tema de mi organización, pero yo creo que las básicas también es importante nombrarlas, porque a veces parecieran tan obvias que no las comentamos ni nada, y a veces son por donde nos pues tenemos ahí un hueco, ¿no? Yo, por ejemplo, platico mucho con una adolescente de 13 años y justamente son como las medidas que hablo, ¿no? No uniforme, no trata que no se vea tu ubicación, nunca digas en internet, ni jugando, ni en ningún lado en dónde está tu escuela, si tienes, pues tienen chats ahora, porque además algo muy importante que comentabas, las universidades dicen, o las escuelas en general, dicen, no, pues no es nuestro campus. No, pues ahorita claro que es tu campus, porque las clases son en línea, ¿no? En muchas instituciones educativas. Entonces, ¿de qué manera? Pues bueno, estas básicas en menores de edad, pues no aceptar a personas que no conocen, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado como personas adultas que interactuamos con menores, pero, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con la privacidad, con la intimidad, pero también con la vigilancia que nos corresponde como adultas a cargo, ¿no? Tenemos que revisar con quién se interactúa, quién le marca, con quién llama, con quién está jugando, porque ese es otro espacio que de pronto perdemos, pero los videojuegos en línea pues no sabes ni con quién está del otro lado de la pantalla. Entonces, yo creo que esas básicas que además están en muchas de las plataformas de las organizaciones que trabajan estos temas, pues no hay que desestimarlas. Y también algo que a mí me gusta siempre decir es, como siempre, creerle a la víctima y no desestimar sus emociones. Si se necesita una terapia, conseguir una terapia que no sea que te falta el dinero, siempre hay organizaciones aliadas o instituciones públicas que pueden facilitarte apoyo emocional, terapia psicológica, porque esto afecta, o sea, evidentemente nos afecta y tenemos que tomar cartas en el asunto. La salud emocional es tan importante como la salud física, solo que a veces decimos, bueno, pero puedo seguir trabajando deprimida, no con fiebre, pero deprimida sí, y pues no, hay que atender también ese lado. Y ahora sí dejo a las expertas que en otras recomendaciones. Al contrario, Carmen, te agradezco mucho y sobre todo que trajeras el tema de la salud emocional. A mí me parece que eso es fundamental y sobre todo eso, ¿no? Nunca desestimarlo, porque sucede con la violencia offline, que tampoco se toma, digamos, en serio. Muchas violencias que se viven es como, ay, bueno, pero no es para tanto, ¿no? O sea, que tengas un compañero que te está agrediendo todo el tiempo, por poner un ejemplo y seguir con el tema de las universidades, pues eso llega a un momento en el que acaba minándote y que necesitas muchas veces tener algún tipo de atención. Entonces, evidentemente, la violencia digital, al ser igual de real e igual de grave en términos de la afectación que puede llegar a tener a las personas, pues necesita también una atención de este tipo. Así es que no es muy importante y sobre todo eso, ¿no? El tema de qué medidas tomar, porque de repente, pues puedes ver los Instagrams de personas cercanas y yo de repente, pues eso, ¿no? Veo que hay familias muy queridas mías que ponen a les hijes en su uniforme, afuera de su casa, o que comentan, por ejemplo, pues hoy nos vamos de vacaciones, ¿no? Entonces, pues ya me dijiste dónde está tu casa, ya me dijiste que la dejaste sola, ¿no? O sea, tipos de cosas que no directamente afectan en una violencia digital, digamos, dentro del mundo digital, pero que pueden tener repercusiones a través de esas vías digitales. Entonces, voy contigo, Elizabeth, porque me interesa mucho desde el trabajo que hacen de luchadoras, pues estas vías de prevención y de atención. Creo que justo la importancia de tener, primero, retomando un poco lo que decía Carmen sobre la salud emocional, tener círculos de apoyo, ¿no? O sea, los círculos de apoyo son fundamentales para sobrevivir a cualquier tipo de violencia. Que si las amigas, que si la familia que de verdad te
te escucha, entonces eso es importante. Y segundo, pues también crear las herramientas digitales son varias, ¿no? Primero, como hablando de estas partes de redes sociales, el pensar en que toda la gente que tengas agregada sea gente que conozcas, ¿no? Y que sea gente de tu confianza, empezando por eso, ¿no? Y también, pues es importante porque lo que compartes es también un poco, no sé, a mí me causa un poco de conflicto el pensar que no puedo compartir como lo que quiero compartir porque tengo miedo a que me hagan y me hagan y me hagan. Entonces, pues también es un poco el pensar que la gente con la que estás compartiendo pues sea gente de tu confianza, gente que tú de verdad confíes en ella, que sean personas que conozcas físicamente, porque también se da mucho esto, ¿no? De los vínculos que creas en línea de amistad o de relaciones o de algo así, pero a veces es mejor como que en estos espacios donde compartes gran parte de tu vida, el poder tener gente que conozcas. Y respecto del uso, por ejemplo, de páginas de internet, saber que nosotras y todas las personas tenemos una huella digital, ¿no? Que se va creando conforme a un historial, conforme también esta parte de las cookies, ¿no? Que entras a una página y te dice, esta página utiliza cookies y tú nada más quieres ver el contenido y a todo le das a aceptar. O sea, nosotros vamos creando una huella digital, ¿no? Y que ahí es donde se puede acceder a cierta información, a qué tipo de búsquedas. Entonces es importante pues tener en cuenta eso, ¿no? A qué páginas estás entrando, a qué es a lo que estás dando autorización. Y que pues muchas de estas páginas, o sea, por ejemplo, inclusive las aplicaciones a veces que se utilizan como nosotras como morras, para llevar tu ciclo menstrual, esas aplicaciones muchas veces venden tu información a empresas, ¿no? Para que ellos tengan como este sondeo. Entonces es como todo esto, ser conscientes de qué es a lo que le estás dando clic, o sea, un poco tener esa conciencia. Sí, ahora recientemente me ha pasado que me sale un avisito en donde dice que cuando bajas una aplicación en el teléfono, que te dice si permites que esta aplicación, está en inglés y dice que te siga en todo o sea, tu navegar, digamos, por internet. Entonces, algo así dice track your activity, ¿no? Y entonces, pues digo, yo siempre le pongo que no, pero pues le pongo que no porque pues me suena terrible, pero pues habrá quien le ponga que sí. Honestamente no sé cuáles son las consecuencias. Y justo, ¿no? O sea, estamos utilizando estas herramientas sin saber qué datos estamos lanzando ahí de manera tan abierta. Digo, desde si yo estaba buscando una blusa roja para comprarme o otro tipo de cosas que den información que después puedan utilizar en contra mía para, no sé, un tema de chantaje, un tema de extorsión, etcétera, ¿no? Grecia, ¿ustedes cómo abordan estos temas? Sobre todo eso, ¿no? O sea, de la prevención y la atención en general en los temas de violencia digital. Sí, bueno, prevención, cosas como muy básicas, como tener contraseñas seguras, como tener la bendita verificación de 2 pasos en todo, que si no las tienen, por favor, pónganlas. Literal, es lo que hace la diferencia entre que puedan acceder a tus comunicaciones o no. En especial, si usan WhatsApp, este es un momento para que pongan su verificación de 2 pasos y le pongan un pin a su buzón de voz. Créanme. También, por ejemplo, también en redes sociales y demás. Por ejemplo, con otras cosas es como justo, no compartas contraseñas, no tengas la misma contraseña. Lo que siempre digo, si te pide tu contraseña no te ama, es una forma de violencia, es una forma de que o sea, tus espacios privados digitales son tus espacios privados y la gente los tiene que respetar. O sea, todas tenemos este derecho a la privacidad y a la privacidad de nuestras comunicaciones, y por más que la persona te diga que esa es tu prueba de amor, no se los des y ahí no es, amiga. Otra cosa también que hay que decir es, hay que tener cuidado. Bueno, creo que, como bien, retomando un poco de las otras cosas que ya han dicho, como saber, aparte de identificar y no compartir, identificar cuáles son tus áreas de riesgo, no compartir información sensible, también, si ya usar, como estaba mencionando Elizabeth antes, como para
chats seguros o aplicaciones más seguras para tener conversaciones que pueden ser un poco más delicadas o donde se vayan a una sesión de sexteo o demás. Por ejemplo, yo soy muy fan de Signal, soy muy fan de el encriptado que tienen y en especial de cómo tienen para incluso poner ya una marca de agua cuando estás tomando una foto con ella, con esa aplicación, o por ejemplo que no se puedan tomar screenshots, que el encriptado está mucho mejor. También, por ejemplo, si se va a hacer por Telegram, procuren que sea en un chat seguro, no un chat normal, porque eso es mucho más fácil de compartir o tomar screenshot y demás. También, último tip, que ya no es tanto de prevención, pero es más si llegan a sufrir estas agresiones. Sé que el primer instinto que te das, o todos tienen cuando pasan estas cosas, es querer borrar todo, y lo entiendo, y se ubicó perfecto. No obstante, lo mejor que se puede hacer después de que se es víctima de esto es documentar absolutamente todo. Screenshots, no solo con screenshots, sino guardar el link, guardar la página como PDF, guardar conversaciones de las redes, de mensajes, de Facebook, demás. Hay formas de notificar, de reportar un mensaje en WhatsApp. Se reportan los últimos 5 mensajes en los que literal se rompe el encriptado y se puede guardar que ese mensaje se mandó. Esto literal es súper valioso cuando ya se quieren tomar otro tipo de acciones, porque es literal las pruebas como que más nos ayudan a que si ya se quiere judicializar, si ya se quiere llevar por la vía penal o por otra vía judicial, le da un muy buen, bueno, ya hay mucho más que trabajar. Pues. Muchas gracias, Grecia. Discúlpame que te haya interrumpido, pero ya se acabó el tiempo. En este programa siempre nos pasa, pero la verdad es que es muy importante todo eso que comentas y sobre todo invitar a las personas que han seguido este programa a visitar las páginas de Red 3D, de Luchadoras. También, por supuesto, consultar en el espacio de Wikipedia en general, las organizaciones que se han mencionado en el programa como Social Tics, etcétera, y a documentarnos y a estar seguras de qué es lo que estamos haciendo y qué tipo de información estamos compartiendo, ¿no? Eso es lo más importante. Y bueno, pues creo que nos queda mucho que platicar. Yo les agradezco muchísimo, Grecia, Elizabeth y Carmen, por su tiempo, por habernos acompañado en Espacio Diverso. Y bueno, pues llegamos al final. Nos vemos a la próxima. Gracias y hasta luego.